Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor, Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos a Isaac, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Padre, te damos gracias, bendecimos, santificamos tu nombre. Señor, síguete glorificando en nuestros corazones, Señor. Traes entendimiento a nuestras vidas, Dios mío, para poder recibir tu consejo y que no caiga en tierra seca, mi Señor, o en espinos o en pedregales, sino en corazones de carne dispuestos a honrarla, a ponerla por obra, a permitir que ella corra en cada uno de nosotros y permitir que corra a través de nosotros, para que tu nombre sea glorificado, santificado, para que tu reino sea establecido y para que vivamos como un pueblo tuyo, mi Señor, para hacer tu bendita y preciosa voluntad. Te damos gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Estamos en la prueba que nos lleva a la fe que salva. Hemos estado entendiendo, hermanos, de que de pronto nuestra fe necesita ser reevaluada. Necesitamos mirar a través de la palabra qué piensa Dios de lo que usted y yo creemos. Porque es que el amor se tiene que probar. Porque eso de entrada se ve muy bonito, besitos y te quiero y tarjeticas, pero es que eso no prueba el amor. El amor se prueba en la dificultad, en la escasez, en el dolor, en la aflicción. Ahí donde se prueba verdaderamente qué tipo de amor es el que hay. Porque hay personas que apenas se casan, apenas comienzan a ver el problema de las necesidades de tener que pagar un entrenamiento. No, Dios mío, y salen corriendo y dejan a la pobre mujer sola y con hijos, y se van a vivir la vida loca y se llaman cristianos. Y donde quiera: no, yo soy cristiano, hace 15 años soy cristiano. ¿Hace 15 años soy qué? Vamos a mirar por la palabra qué dice Dios sobre nuestra fe, la suya y la mía. La Biblia dice y enseña que las pruebas y el sufrimiento nos están preparando para unas glorias mejores. Eso es lo que dice. Pero vamos a probarlo. Vayamos a Romanos capítulo 8, verso 18, a ver qué dice Dios sobre las aflicciones, porque es posible que usted en este momento esté pasando aflicciones, o nosotros, o que venga en camino, hermano. El Señor le pone la firma a eso. Mire lo que dice: pues tengo por cierto, o sea, estoy convencido, absolutamente convencido, certero, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cómo le parece, hermano? Por eso que Dios dice, por allá dice que ahorita lo vemos, que nos gocemos en medio de las pruebas. ¿Por qué? Aquí dice por qué. Porque las pruebas, el dolor, la escasez, la necesidad, la enfermedad no se pueden comparar con una gloria maravillosa, con el Dios de gloria que nos espera. Entonces, nosotros no podemos estar mirando lo que se ve. ¿Qué es lo que se ve? La prueba. ¿Qué es lo que se ve? La cena vacía, hermano, que no hay arroz. Como decía Habacuc, aunque la higuera no florezca, aunque la alacena esté vacía, aunque haya perdido mi trabajo, aunque mi esposa esté postrada en una cama, con todo yo te adoraré y te alabaré al Dios de mi salvación. Eso es lo que nos dice la Biblia a los hijos.
Entonces, ¿pero por qué? Porque las aflicciones que usted y yo estemos pasando, o vayamos pasado, o vayamos a pasar, no se pueden comparar con las glorias futuras que van a manifestarse, hermanos. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, la genuinidad, la verdad de nuestra fe solo puede ser valorada a través de la prueba. A usted le venden oro por ahí en una prendería o en alguna parte. Usted va y lo compra. Ese oro mejor que lo ponga a prueba. Porque en la mayoría de las veces usted ve, se le cae el enchape y ¿qué era? Cobre. Entonces, la genuinidad de nuestra fe, de la suya y mía, Dios no manda a nadie, Dios la pone a prueba. Y para eso usa a su esposo, usa a su novio, su novia, el hijo, la mamá, el papá, el patrón, hermano, el pastor, al que sea, o la oveja. Dios usa todo lo que esté a su alcance, al diablo, porque el diablo es un títere de Dios. El diablo simplemente cumple lo que Dios dispone. El diablo tiene que ir a pedir permiso. Entonces, esa fe suya y mía va a ser medida, va a ser probada. Entonces, lo importante, hermanos, que usted y yo como hijos debemos entender. Nosotros, primero que todo, usted y yo debemos entender de que Dios nos llamó fuera de la religión. Fuera de la religión para entrar a un reino. Y si usted está en ese reino, entonces usted está en la escuela de la fe. Y en ese reino hay un rector que pone a todo el mundo a prueba a ver si va a pasar el examen, a ver si lo va subiendo, si lo va capacitando para depositar más gloria, más bendición en nosotros. Entonces, no necesitamos saber el por qué el Señor, Dios, el Creador, el dueño de todo, nos pone a prueba, sino el fin, el propósito. El propósito, ¿por qué Dios permite la prueba? Mira, hermano, no hay ninguna prueba que produzca el vecino, que produzca el que sea, que Dios no tenga la mano puesta ahí. La hoja de un árbol no se mueve si Dios no da permiso. Entonces, no dejemos ese cuentico religioso, hermano, de echarle toda la culpa al diablo. El diablo no tiene nada que ver en esto. El diablo no tiene ningún poder, es Dios. El problema suyo y mío con nuestra fe es Dios. El que va a medir su fe y la mía es Dios. Entonces, el propósito, a ver si pesamos a gloria o si solamente somos pura carne. Pura carne. Porque hay muchos creyentes y muchos ministros desde los púlpitos que lo único peso, cada día pesan más, pero a carne. Y necesitamos pesar a Cristo. Porque el Padre mira es saber qué ve de Cristo en usted y en mí. Entonces, no, ¿por qué, Señor? ¿Por qué esta prueba? Porque a veces le preguntamos por ignorancia nuestra. Si no, Señor, ayúdame a entender qué quieres, Señor. ¿Qué quieres? Para ayudarle, para no ponernos, porque entonces se extiende la prueba, porque Dios vive en un tiempo eterno. A Dios no le pasan los segundos. Y para usted y para mí, en medio de la prueba, los segundos se vuelven eternos. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere con esas pruebas? ¿Por qué será que Dios dice, hermanos? Porque parece sadismo, parece que Dios fuera sádico. ¿Por qué será que Dios dice que nos gocemos en medio de las pruebas, hermano? Vayamos a Santiago 1, verso 2. Hermano, ¿cómo así que Dios me dice a mí que en medio de la pérdida de la moto que me la robaron, en medio, hermano, de la escasez, en medio de mi ataque de trabajo, que me goce? Vamos a ver. Ya vimos que las pruebas presentes, hermano, no se pueden comparar con la gloria venidera. Ya vimos, hay que tenerlo presente. Entonces mire lo que dice Santiago 1:2. Hermanos míos, ojo, primero que todo le está hablando a un reino, no a la gente del mundo. No que yo soy de tal religión, olvídese de las religiones. Dios le está hablando, dice, a hermanos de Santiago. Santiago era hermano del Señor Jesucristo. Él le está hablando a los hijos de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Vamos a analizar dos palabras ahí. La primera es hermanos míos, que se está refiriendo a la universidad de Dios,
al reino de Dios, a los hijos de Dios, a los que salimos de una religión, llámese como se llame, para entrar en una relación con un Dios a través de su palabra, no otra religión cristiana. No, una relación con un Dios vivo, todopoderoso, y con su reino a través de su palabra. Eso es todo. Entonces, esos que somos hermanos en Cristo, de Cristo, nos dice que tengamos por sumo gozo. O sea, cuando Dios habla de sumo, se está refiriendo a un gozo que no es terrenal, no es de la tierra, es un gozo celestial, es algo que produce el Espíritu Santo de Dios. Entonces, si yo no tengo el Espíritu Santo, o lo tengo contristado, o lo apagué, ¿cómo voy a tener gozo? Si ese gozo no tiene que ver con que es que me compré un carro nuevo, una casa nueva, me compro el carro nuevo, pues me dicen que tengo cáncer. Y quién sabe a quién le va a tocar gozarse, al amigo de mi esposa, pues cuando yo me muera. Hermano, este sumo gozo se está refiriendo a algo sobrenatural, algo que viene del cielo. Entonces, si Dios lo está diciendo, es porque Él se encarga de que ese gozo sea sumo y se mantenga y nos mantenga en un nivel, hermanos, que es sobrenatural, que usted y yo no nos explicamos. Por eso dice que mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, porque nos ganamos una cosa o nos dieron un aumento en el sueldo y qué gozo, y por otro lado se levantan las cosas que no equiparan. Entonces, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, a eso se refiere, a ese sumo gozo, que es algo que viene del cielo. Y si yo tengo a Dios contristado, el sumo gozo no se va a ver, hermano. Entonces, parece sadismo que Dios diga que me goce en medio de la prueba. Señor, ¿tú eres sádico? No, Él se está refiriendo a un poder sobrenatural que Él depositó en aquellos que dicen, hermanos míos. O sea, en los hijos de Dios. Entonces, si usted lleva mucho tiempo en la iglesia y prueba y no siente gozo, sino que pelea con la esposa, que quiere acabar con todo, no quiere volver a la iglesia, entonces a lo mejor no está esa palabrita ahí, hermano mío. A lo mejor usted simplemente es un religioso, una persona que se congrega, pero que sale de aquí a hacer su voluntad y no la de Dios. Entonces, por eso no hay sumo gozo, lo que hay es sumo problema y sumo dolor. Entonces, ¿cuántos en medio de la prueba, hermano, cuando viene la prueba, matan y comen del muerto? Viene la prueba, hermano, ahí mismo se abre la boca en maldición, en amargura, en cosas que antes esa prueba se extiende y cada vez se aleja más Dios de nosotros y la prueba nos aflige más. ¿Cuántos en medio de la prueba, hermano, aprovechan para abrir la boca? En medio de que se están probando, en medio de que el Señor está permitiendo cosas, hermano, sale esa boca, hermano, a maldecir al pastor, a maldecir a los hermanos, a hablar chismes, a tratar maldición y amargura. Veneno de áspides hay en sus labios, o sea, veneno de serpiente. Entonces, ¿cuántas personas? ¿Cómo tú dices que me goce en la prueba si es que es en medio de la prueba que van a conocer mi carácter? Es en medio de la aflicción que van a conocer quién soy yo. Así hay mucha gente que están tranquilitos, pero cuando le viene cualquier pruebita o cualquier cosa, ay Dios mío, ahí nos dan los colmillos. Hermanos, necesitamos que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Entonces, para eso es la palabra. ¿Cómo nos vamos a gozar en medio de las pruebas? ¿Cuál es el problema, hermano? Cuando usted y yo entendamos que el Señor haga rema de esa palabra en su vida y en la mía, el propósito, cuando entendamos el propósito de las pruebas, nos vamos a gozar. ¿Por qué? Porque esa prueba nos va a hacer pesar a gloria. O sea, a parecernos más a Cristo. ¿Y sabes por qué, hermano y hermana, Dios nos dice que nos gocemos al ser atribulados? ¿Sabes por qué? Porque todo es un contexto, porque hay un tesoro dentro de ti y dentro de mí. Hay un tesoro. Entonces por eso el Señor dice, como yo puse un tesoro, yo sé lo que les estoy diciendo. Vayamos, hermanos, a 2 de Corintios, capítulo 4, verso
8. En el 7 dice que hay un tesoro en nosotros. Pero en el 8 mire lo que dice: que estamos atribulados en todo, o sea, afligidos, hermano, con situaciones, economía, salud, cualquier cantidad de cosas, divorcios, separaciones o problemas en que caímos, hermano, porque el Hijo de Dios puede caer en problemas, el Hijo de Dios puede caer en situaciones, usted puede caer en pecado y yo también, y eso nos lleva a una aflicción. Entonces, que estamos atribulados en todo, ojo, mas no angustiados. ¿Pero por qué? Porque hay un tesoro, lo dice el verso 7. ¿Por qué no angustiados? ¿Por qué no ya desesperados para pegarnos un tiro? Porque hay un tesoro dentro de nosotros, en apuros, mas no desamparados. Mire usted, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Por qué? Porque hay un tesoro. Por eso mire que Santiago dice: hermanos míos, aquellos que son hermanos de Cristo, hijos de Dios, entonces esos, a pesar de las situaciones en apuros, no están desesperados. Porque nosotros no somos como el mundo que no tiene esperanza, nosotros tenemos esperanza, hermanos. Mire lo que dice el verso 10, hermanos: llevando en el cuerpo siempre y por todas partes. O sea, usted va a la tienda y ahí posiblemente se encuentra con una persona que lo mira mal, lo trata mal, o se encuentra con alguien que le está haciendo daño, tantas cosas, no importa. Por eso dice: llevando en nuestro cuerpo siempre y por todas partes la muerte de Cristo. O sea, con Cristo estoy juntamente crucificado. Me tratan mal, yo no puedo tratar igual, hermano. Yo tengo que bendecir al que me maldice, amar al que me aborrece, orar por el que nos ultraja y nos persigue. ¿Para qué? Para que seamos hijos de Dios. Ahí dice: hermanos míos. Entonces, llevando en el cuerpo siempre y por todas partes la muerte de Jesús. ¿Y para qué? Ahí lo sigue diciendo: para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ojo, para que la vida de Jesús, el carácter de Jesús, la humildad de Jesús, el amor de Jesús, la obediencia de Jesús y no los milagros de Jesús. No el poder de Jesús, ese para tumbar cosas o parar el viento, porque eso es lo que quieren los creyentes. Quiero poder. ¿Para qué usted poder, hermano? ¿Y para qué yo poder si no podemos con esta carne que nos domina, con estos ojos adúlteros? ¿Para qué usted necesita poder, hermanos? Si no podemos con este corazón que no quiere perdonar. El poder nos destruye. Que venga ese poder cuando estemos parecidos a Cristo. Ahí sí, Señor, derrama lo que quiera, porque ese poder no va a vituperar tu nombre. Entonces, eso es lo que necesitamos, la vida de obediencia de Jesús. ¿Y cómo se logra eso? Únicamente a través de la sana palabra. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Lo único que lo santifica a usted y a mí es la bendita palabra del Señor, hermanos. Entonces, el llamado para nosotros es que la obediencia de Jesús se manifieste en nosotros. Ahí lo vimos: llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Cristo, para que la obediencia de Jesús, la vida de Jesús, se manifieste en nosotros. Que vean a Cristo en usted, hermano, y a mí a través de la obediencia a la bendita palabra del Señor. Es a través de las pruebas, hermano, que Dios forma el carácter de Cristo en nosotros. No es a través. Mire usted estos hombres, tantos hombres que Dios derramó dones. No han estado en pruebas. Lo único que tienen es dones. Y entonces tiran la chaqueta y todo el pueblo se matan por tocar la chaqueta del ungido. Ay, hermano, qué ignorancia tan tremenda. La chaqueta del ungido. Lo que necesitamos, hermano, es hacer lo que hizo aquella mujer que se postró, que llevó su perfume, todo el dinero que tenía lo invirtió en un perfume, lo quebró y lo puso sobre los pies del Señor y seguía con su cabello. Usted sabe lo que significa el cabello de la mujer, es la honra de la mujer. Se humilló al piso a secar los pies del maestro con su... Eso es lo que necesitamos nosotros, hermano. Humillación delante del Señor. ¿Para qué? Para que ese Señor, ese Cristo de la gloria se forme en nosotros. ¿Qué mayor gozo, hermano, para usted y para mí, que el Señor nos ayude a dejar ese carácter adánico que todavía quiere seguir triunfando en nosotros, caído y religioso?
y tener el carácter de Cristo, hermano. Amando a pesar de que nos hagan daño, de que nos traicionen, no importa lo que nos haga, por poder seguir amando a esa persona y clamándole a Dios por ella. Eso, hermano, eso solo lo hace el Señor. Cuando estaba ahí, igual que Esteban: Señor, no les tengas en cuenta ese pecado, Señor, perdónalos. Sigue diciendo el verso 3, sigue diciendo el verso 3 de Santiago: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que, o sea, si usted no lo sabía, a partir de este momento lo va a saber, hermano. Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. ¿Qué es lo que no hay? Paciencia. Cuando el Señor nos promete algo, nos promete, y nosotros impacientes. El Señor promete, hermano, de que el Señor le va a restaurar su hogar, y uno impaciente. El Señor le promete que le va a dar una persona, y uno impaciente. El Señor promete, hermano, un trabajo, y uno impaciente. O sea, tantas cosas que Dios nos habla por su palabra, y uno impaciente. Entonces, la aflicción, sabiendo, hermano, tenemos que entender hoy y estar seguros que la prueba que Dios permite en su vida y en la mía tiene que producir paciencia. Pero una paciencia tal que, mire lo que dice el verso 4: mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Qué significa obra completa, hermanos? Que Cristo, usted comience y yo comencemos a verlo no como nuestro proveedor, el que me sana: Señor, sana, Señor, restaura mi hogar, Señor, bendíceme, el Aladino, ven, yo te sobo la lámpara y dame. No, hermano, hasta que tenga la paciencia su obra completa, es hasta que seamos formados al carácter de Cristo. Por eso Pablo decía: sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces necesitamos esa hasta que, hermano, más tenga la paciencia su obra completa. Imagínense, dice que las pruebas nos llevan a la paciencia, pero esa paciencia tiene que completarse. O sea, ¿hasta cuándo Dios nos va a poner a prueba? Hasta que se complete la paciencia. Oh, pero mire lo que sigue diciendo: cuando se complete la paciencia, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Me falta amor? Paciencia. Y esa paciencia se debe completar. ¿Me falta perdón? Paciencia. ¿Y cómo se origina la paciencia? Con la aflicción, con el dolor, con las pruebas. Entonces, lo que nos falte a nosotros, hermanos, Dios lo contempla y lo va nivelando con la prueba. Ahí lo dice textualmente. Entonces, lo que nos falte a nosotros, hermano, la prueba nos lleva a esa paciencia, para que esa paciencia se complete, para que seamos perfectos y cabales como el Señor. Si la prueba del Señor no ha producido en su vida y en la mía la obra completa, hermano, entonces eso va a seguir, porque se debe producir la obra completa, y lo dice. Entonces, por eso Dios nunca para de probarnos, hasta que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vayamos a Hebreos capítulo 2, verso 10, hermanos. Dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, o sea, al Padre, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, hijos de Dios a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Cómo le parece, hermanos? O sea que Dios dijo: a mí me conviene que yo ponga a mi Hijo Jesucristo a prueba. Lo voy a consumir, lo voy a poner a prueba, porque si no lo pongo a prueba, no va a poder traerme hijos a mi eternidad. ¿Cómo le parece? Ahí lo dice textualmente. Qué tremendo. Verso 8. Hebreos 5, verso 8.
Mire que convenía al Padre poner a Cristo en aflicciones, en pruebas. Imagínense, si Cristo, que era perfecto y sin pecado, Dios le convenía ponerlo a prueba. Imagínense a usted y a mi hermano, que somos débiles. Mire lo que dice Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, ojo, aunque Jesucristo era hijo, porque por ahí enseñan en muchos lugares, hermano, que es que usted es hijo del rey. Y como usted es hijo del rey, hermano, simplemente traiga el billete acá, traiga su pacto, traiga su primicia, porque cuando la primicia es de su corazón es una bendición de Dios, pero cuando la primicia es forzada desde el púlpito es un robo. ¿Por qué? Porque usted no lo trae porque sea primicia, sino por lo que le está diciendo el pedazo de carne y las promesas que le está haciendo de lo que va a convertir esa primicia, que le va a multiplicar lo suyo. O sea que usted con la primicia le va a torcer la mano a Dios para que le dé más. Enseguida le demuestro. Y aunque Cristo era hijo, convenía a Dios ponerlo a prueba, consumirlo a prueba, en aflicciones. Por ahí tantos hijos del rey que le dicen a la nevera, nevera, llénate, llénate porque yo ya lleve el diezmo. Hermano, le vamos a torcer la mano a Dios. Si es que Dios usa las pruebas y cuando lo tenga que poner a usted o a mí, hermano, a confiar en Él, nos va a poner a confiar en Él. Hermano, así que si usted está en pruebas o en escasez, tranquilito, confíe en Dios, que Dios va a hacer. Dios va a hacer, Dios lo va a bendecir, hermano, pero confíe en Dios, confíe en la palabra del Señor. Y aunque era hijo, por lo que padeció, mire usted, aprendió obediencia. Y la obediencia se perfeccionó en Cristo y se tiene que perfeccionar en nosotros, porque dice que Él aprendió obediencia, o sea, la paciencia de Cristo fue perfecta. Y esa paciencia es la que nosotros vamos a aprender en la aflicción. Sin aflicción, hermano, usted y yo no vamos a tener paciencia. No, imposible. Imposible. O sea, cuando usted trata de lograr algo y de un momento a otro, usted ya lo tiene y se le va por algún lado. Y usted se desespera y se le va. Llega un momento que ya no tengo para dónde desesperarme, ya no tengo para dónde coger. Me tengo que esperar. A veces usted se ha visto en una situación así, yo me he visto así. Se me cierran todas las puertas y no tengo para dónde coger, me toca esperar en el Señor. A veces, hermano, entonces mire, y aunque era hijo, siendo el hijo, el creador del universo, dice que a Dios le convenía ponerlo a padecer, a sufrir, a aguantar. Y por cuanto padeció, aprendió obediencia. O sea, nosotros aprendemos obediencia, hermano, con el padecimiento, con las pruebas. ¿Por qué? Porque el padecimiento nos lleva a la sumisión y sujeción a lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Cuántos aquí, hermano, verdaderamente delante de Dios? No levante la mano, pero sépalo en su corazón. ¿Cuántos aquí necesitamos, hermano, padecer? Yo necesito padecer. Yo necesito padecer para que Dios me lleve a lo que dice ahí. Tenga la paciencia, su obra completa. Yo quiero que Dios haga esa obra de paciencia completa en mi vida. Yo lo quiero. ¿Pero por qué? Porque el Señor ha prometido que Él me va a ayudar. Pero también, ¿por qué? Porque hay un tesoro dentro de nosotros. Y ese tesoro no lo podemos dejar en cualquier cantina o en cualquier falda. Porque puede quedar por ahí una falda. No es una falda de esas bajadas, sino de las otras. 9, mire, 9 hermanos, ahí mismo, Hebreos 5:9. Y habiendo sido perfeccionado, hermano, si Cristo, que era perfecto, que nació sin pecado, que estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de obediencia, hermano, y tuvo que haber sido perfeccionado, imagínese usted y yo. Usted y yo necesitamos ser perfeccionados, hermano. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Pero por qué fue perfeccionado? ¿Cómo? Con los milagros y el poder que Dios le dio por la aflicción, por las situaciones, por los problemas, fue perfeccionado. Y vino a ser autor de eterna salvación para todos los que ¿qué? Hermano, los que le obedecen. El que no obedece, así haya hecho una confesión de fe. Hermano, mire que ahí lo dice la palabra. Autor de eterna salvación solo para los que le obedecen. Ahora Dios produce ese poder en su vida y en la mía. Tranquilito. Que es que yo estoy haciendo aquello, que estoy pecando allí. Hermano, confíe en el Señor. Busque al Señor. Pídale al Señor. El Señor va a hacer una obra preciosa y sobrenatural en su vida, como la ha hecho en otro, así como la hizo en Pablo.
Bueno, aquí todos necesitamos de Dios. Esto es un hospital para usted y para mí. Aquí todos estamos enfermos delante de Dios. El único aliviado es Dios. Entonces, ¿por qué? Porque si Jesús hubiese venido, mire usted, hermano, que dicen que es que cuando Jesús vino, que Él vino como rey, hermano. Si Jesucristo hubiese venido como rey, no hubiese podido haber ido a la cruz nunca. Porque Él tenía que padecer, convenía al Creador del universo, al Padre. Convenía poner bajo aflicción a su Hijo, para que lograra ser autor de eterna salvación. Si Él no hubiese venido como rey, no hubiera podido salvar a nadie. Que Él tenía que sufrir, tenía que aprender obediencia, ser como nosotros, ser tentado en todo como nosotros. Y una cosa muy importante, hermanos, en lugares como estos, porque hay muchos lugares como este, donde se predica, se enseña la sana palabra, la sana doctrina. Hay muchos lugares, pero la mayoría de los lugares, hermano, han torcido la palabra. En un lugar donde se enseña la sana doctrina, la persona que viene así nuevecito, que viene y cree que está aliviadito, la palabra, apenas se abre la palabra, la ley de Dios, ahí mismo, ay Señor. Y yo que pensé que en aquella iglesia donde daba billete como loco, que todo estaba bien y que iba a ser prosperado y que yo líder, y viene a un lugar de estos y se cree, ¿sabe? Se cree aliviado, y la misma palabra le muestra que está enfermo. Y al que está enfermo, en esos lugares donde se enseña la sana doctrina, Dios nos da la medicina. Qué lindo tener la medicina. La medicina es la palabra de Dios. Acuérdese que en el Sinaí, cuando ellos salieron de Egipto, salieron como el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Abrió el mar, hermanos, abrió el mar, pasaron el mar seco, vieron milagros, maravillas. Cuando llegaron al monte Sinaí, aquí está nuestro Dios lleno de poder. Y cuando comenzaron a escuchar la voz de Dios, comenzaron todos aterrorizados. Y además Dios les dijo, ni se atrevan a tocar el monte porque mueren. ¿Por qué? Porque les mostró la ley. Que pensaron que eran hijos de Dios, hijos del rey, aliviaditos. Y apenas Dios les mostró la ley y les comenzó a hablar los mandamientos, ahí mismo todos se vieron inmundos, enfermos, delante de un Dios santo. Entonces, eso es lo que hace la palabra con nosotros, hermano. Que la palabra, cuando se abre la palabra, y usted y yo creemos que estamos aliviados y Dios nos habla, ay Señor, ¿qué tenemos que hacer? Señor, gracias por mostrarme mi pecado, Señor. Produce en mí ese arrepentimiento, Señor. Te pido perdón. Ayúdame, Señor. Eso es lo que tenemos que decirle, hermanos. Fue solo, hermano, ahí ante la ley de Dios, que ellos reconocieron su enfermedad y su pecado. Volvamos a Hebreos 11:17, para que veamos la respuesta de Abraham. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. O sea, ofrecía todo lo que tenía Abraham en esta vida. Lo más grande para Abraham en esta vida era Isaac. Entonces Dios, ¿qué es lo que nos pide Dios a nosotros? Lo más grande que hay para usted y para mí, según hecho, según nuestra vida diaria, ¿qué es lo más grande que hay para usted y para mí? Porque si lo más grande para usted y para mí no es Dios, sino que lo más grande para usted y para mí son las novelas, es la televisión, es el trabajo, es el internet, es la belleza corporal, es el dinero, entonces Dios se lo está pidiendo que lo lleve al monte. Ahí dice, cuando fue probado, porque Dios lo va a probar a usted y me va a probar a mí. Ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, lo único. Y la Biblia dice que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribió. O sea que si esta prueba de Abraham es un ejemplo para usted y para mí, entonces Dios nos está pidiendo lo que más amamos. ¿Qué es lo que más usted ama? O sea, que usted puede sentarse y yo podemos sentarnos con una hoja y decir, Señor, con una prueba real y fehaciente, lo que más amo yo es a lo que más le dedico tiempo, a lo que más le corro. ¿Qué es lo que más usted, hermano y hermana, le corre? Y yo. Esto es para usted y para mí, hermano. Que yo no estoy acusando a nadie. Que usted y yo estamos enfermos delante de Dios y Dios es el que nos alivia a usted y a mí. Yo simplemente expongo la palabra, pero el primero que le da duro es a mí. Entonces,
¿Qué es lo que nosotros en verdad, en hecho, más demostramos que es lo más importante para nuestra vida? Si no es Dios, hermano, primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces, Dios nos lo está pidiendo, hermano. Nosotros no podemos seguir como vamos, hermano, años congregándonos y entra la palabra y Dios nos habla y seguimos como si nada fuera, hermano. Ay, hermano, que Dios tenga misericordia. Y a pesar de que el pedido, hermano, que Dios le hizo a Abraham parecía irracional, lo que Abraham escogió fue obedecer al Señor, llevarle a su Isaac. 18, verso 18. Habiéndole dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Abraham sabía, imagínese usted, mire, Abraham se gastó 3 días sin parar. 3 días, me imagino que solamente se acostaban para descansar y madrugar, porque él dice que muy de mañana, 3 días en llegar al monte Moriah. Y acuérdense que el monte Moriah es un monte donde Cristo fue crucificado, porque estamos hablando de Moriah, y Moriah es muy grande. Moriah no es solamente la parte del templo, sino lo que estaba enseguidita, que era el límite. Todo eso era la tierra de Moriah. Así lo dice, la tierra, llévamelo a la tierra de Moriah. Entonces ahí mismo fue donde Dios le clavó el cuchillo a su hijo, porque fue el padre, no fue Satanás. Entonces Abraham sabía, imagínese usted 3 días, Dios le pide lo que usted más sabe en este mundo. Pero estamos hablando de algo que es lo más grande verdaderamente. Y 3 días usted y yo con ese problema de que se lo tengo que entregar y que voy en camino. 3 días, cada segundo, ¿qué pensaría usted? ¿Qué pensaría yo? Yo no creo que ni por un minuto dejaríamos pensar en el problema. ¿Por qué? Porque en Abraham le será llamada descendencia. Toda la descendencia de Dios, todos los hijos de Dios iban a estar en Isaac. O sea que si Isaac muere, muere todo. Hermano, esta prueba no existe en el mundo, una prueba mayor que la de Isaac. La otra, la más grande de todas, fue la de Cristo, porque Él era Dios. Entonces, pero aún así decidió honrar y obedecer al Señor, su palabra. Entonces, esto es un ejemplo para usted y para mí. Esto nos dice que, hermano, lo que Dios nos dé, porque Dios le dio a Isaac, acuérdese que no podía tenerlo. Lo que Dios nos dé, Dios puede pedirlo de vuelta. Estas cosas para nuestra enseñanza se escribieron. Dios nos lo puede en cualquier momento. En cualquier momento Dios lo puede pedir de vuelta. Y ya se lo demuestro por la palabra. Vayamos, por favor. Si usted no me cree que lo que Dios nos da, Dios nos lo puede pedir de vuelta, vayamos a Job 1:21. Mire lo que dice: y dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En cualquier momento. Todo lo perdió en un día. 10 hijos, todo su ganado, todas sus riquezas, toda su familia lo perdió en un día. Y lo único que le quedaba, la mujer le dijo: púdrete, maldice a tu Dios y púdrete, muérete. Quedó solito en un momento. Lo que Dios nos dio en cualquier momento nos lo puede pedir, hermano. Pero él dijo: Dios, el Señor me dio y el Señor quitó. Con todo sea el nombre del Señor bendito. ¿Por qué? Porque en unos meses después Dios le multiplicó al doble todo lo que había perdido. Hermano, es que cuando usted y yo somos fieles a Dios, Dios no nos pide las cosas para acabar con nosotros. Dios nos pide las cosas para darle vida, hermano, a eso que Dios nos pide. ¿Por qué nos enojamos con Dios, hermano? ¿Cuántas veces nos enojamos con Dios cuando Dios nos pide algo? Yo me acuerdo cuando en la empresa problemas y yo, ¿por qué, Señor? ¿Y por qué, Señor, si estoy en la iglesia? ¿Y por qué, Señor? ¿Y por qué, Dios mío? Porque no entendía. Nos enojamos con Dios cuando perdemos algo, hermano. Le echamos la culpa a Dios. Dios me quitó el esposo, Dios me quitó la esposa, Dios. Hermano, el Señor dio
el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Eso es lo que nos corresponde. Las cosas que se escribieron, mire Job, se escribió Job para nuestra enseñanza, se escribió. Las dolencias y lo que perdió Job es para que usted aprenda, porque le va a suceder o me va a suceder a mí. Y de todas maneras, lo que nos suceda, el Señor Dios, el Señor quitó, sea su nombre bendito. Todo lo que Dios nos dé, hermano, mantengámoslo disponible. Señor, esto es tuyo. ¿Por qué? Porque es que usted y yo solamente somos administradores, hermano. Todo es de Dios. Mantengámoslo disponible a un lado por si Dios nos lo pide, como prueba de nuestra fidelidad. Hijos, hogar, padres, riquezas, salud, todo nos lo puede pedir Dios en cualquier momento. Volvamos a Génesis 22, hermanos, para que veamos la confianza de Abraham. 22:3. Mire que es importante que el Señor nos lleve a través de la palabra para que entendamos lo que es la prueba de nuestra fe, la fe que salva. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Hermano, Abraham no esperó que fueran las 10 de la mañana, las 11, las 12, a ver si de pronto Dios se le olvida. El Señor me dijo que se lo ofreciera. Dentro de 8 días, Señor. Y si me enfermo, mejor, porque me enfermo, porque Él sabe que si me enfermé no puedo ir. Qué tremendo, hermano. Madrugó muy de mañana y se puso, hermano, puso su vida y la de su hijo a los pies del Señor. Eso es lo que hizo Abraham. Abraham, hermano, no reunió a toda la congregación. Hermanos, vengan para que oren conmigo, porque es que el Señor me está pidiendo que deje las fornicaciones. Venga, oren conmigo, o para que deje no sé qué. Ayúdenme para que el Señor, me cambie el pedido que me está pidiendo. Porque Abraham daría lo que fuera porque el Señor le hubiese cambiado, en vez de su Isaac, por todas las ovejas que tenía miles y miles. Reunir toda la congregación para que oren, para que a ver si Dios cambia, a ver si le torcemos la mano a Dios para que Dios cambie la prueba que tiene, que es necesaria para su vida y para la mía. No la cambie por otra más suavecita. O no todavía, Señor, no todavía, porque es que, Señor, todavía estoy muy joven. Ay, hermano, cuando Dios decide tocar. Ni tampoco Abraham, hermano, le dijo el Señor que fuera al monte Moriah y llevara a su hijo y se lo ofreciera en sacrificio. Él no cogió y se metió, se le voló a Dios, se le escondió y se le metió en un barco y se fue para Tarsis. Acuérdese de Jonás, que el Señor le dijo: ve a Nínive, y él ahí mismo se le escondió y se fue, se le voló a Dios y se fue y se metió y se escondió en un barco. Abraham no hizo eso. O se fue a un bar desesperado, o se fue para otra iglesia, porque es que hay gente que cuando no resiste la palabra que lo está purificando, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Pero cuando la palabra comienza a mostrarle su pecado, y hermano, no, esto aquí no están tan locos, vámonos para donde estábamos. Allá yo simplemente saco a Nariño y con Nariño cuadro con el de arriba, con el mono. Ni siquiera respetan a Dios, porque no les enseñan a tener temor y respeto por el santo nombre del Señor, que es santo, hermanos. Sagrado, sagrado. Por eso es tan importante que cuando usted, hermano, se congregue, sea acá, o si hoy o mañana Dios permite que usted se vaya para otro lado, donde vaya, hermano, ese lugar donde se reúne el pueblo es bendito mientras ustedes estén reunidos. No es para contarle los chismes ni para contarle, hermano, para orar, hermano. Esto no, hermanos, es el lugar de Dios. Dios escoge esta hora, este momento, para Él glorificarse, y Él se está moviendo en este momento en medio de los corazones, porque la Biblia dice en Apocalipsis que el Señor, Apocalipsis 1, dice que el Señor, el Rey de Gloria, se mueve en medio de los 7 candelabros. Y los candelabros son la iglesia, usted y yo, la iglesia del Señor. Él se mueve, Él se está paseando en medio de su corazón, de su vida, tocándolo con la palabra.
Entonces, hermano, qué tremendo. Ni cayó en la cama enfermo Abraham cuando le dijo, Señor, ok, lleva a tu hijo, tu único, y ofréceme en el monte Moriah. Cayó en la cama enfermo. Porque hay gente que cuando le vienen los problemas le entra la depresión y para la cama. Cosa más diabólica. Ni cayó enfermo, hermano, sino tranquilito, allá, confiando en el Señor. Madrugó muy de mañana, hermano. ¿Quién dice? Como quien dice, inmediatamente salió, ahí mismo salió, arrancó, pero ya estaba listo. Ojo, y no, Dios le dijo, ve y ofrécemelo, y no se le olvidó el cuchillo. Ay, Señor, llegó al monte Moriah y llegó sin cuchillo. Señor, ¿con qué te lo ofrezco? Me va a tocar dolerme otros 3 días, Señor. Ay, 3 días de espera, de pronto pasa algo. Hermano, qué tremendo. Ni se le dañó el genio con todo el mundo, hermano, porque a veces cuando comienza la prueba, mire cuántas veces con nuestros padres llegaba cualquier problema y nadie se le podía, teníamos que estar escondidos todos porque había un problema económico o alguna cosa y, mejor dicho, acababa con todo el mundo. Hay gente que cuando tiene problemas, hermano, háblele lo que quiere escuchar, no le hable otra cosa. Porque si le habla otra cosa se va a enojar y usted va a ver el carácter que va a salir, no el carácter de Cristo, sino adánico. Man, tenemos que reconocer nuestro pecado para que Dios nos lave. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Ni se hizo el loco como muchos, hermanos, que tienen un llamado de Dios. ¿Y usted cree que la gente que Dios le ha dado ni si tienen llamado se le pueden volar a Dios? No, se van y dejan, se le hacen los locos. Y creen que haciendo los locos Dios se va a olvidar del llamado. No, hermano, hay un llamado. Y Dios se va a encargar de permitir situaciones para que volvamos y nos pongamos, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Eso es lo que Dios quiere, hermano. Le puede pasar a usted, me puede pasar a mí, hermano. Aquí nadie está exento de que nos pase cualquier cosa. Porque cuando escupimos para arriba y señalamos al hermano o a la hermana, ahí mismo le cae en la cara a uno. A través de un hijo, a través de la esposa, del esposo, a través del que sea. El único juez es Dios. Nosotros, Dios nos llamó para una sola cosa: bendecir y no maldecir. Hablar bien, bendecirlos, levantarlos. Entonces, hermano, Abraham madrugó muy de mañana y preparó todo para ir a donde Dios le dijo que se iba a encontrar con él allá, a sacrificar a su Isaac. No se le olvidó la leña, hermano. La leña, ¿por qué? Porque la leña habla de del madero de Cristo. Isaac habla de Cristo. Entonces, qué tremendo, hermano. Su obediencia fue inmediata. Hermanos, la obediencia tardía es pecado para con Dios. Él se fue de inmediato, hermano, a pesar de su dolor. Usted se imagina yo teniendo que ir a matar a mi hijo, a Isaac, el único donde estaba su amor, y un anciano de 120 años que ya sabía que ya no había nada más ahí. Hermanos, la esposa ancianita también, y la promesa estaba sobre él. 3 días de camino allá, Dios mío, ¿cómo sería? Pero él no se fue, hermano. Usted no ve un niño cuando le entra una pataleta a un niño que va y cae allá y vuelve y se levanta y va y cae allá. No. Si Abraham se hubiese puesto en pataletas para llegar al monte Moriah, que se demoraba 3 días, no hubiera llegado en un año. ¿Cuántas veces nosotros vamos pataleta tras pataleta? O sea, pecado contra pecado, retrasando el llamado de Dios. Hermanos, la obediencia tardía es desobediencia, así es, y en la desobediencia es pecado. Mire, 1 Pedro 1:22, anótelo. Dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Cuando Dios nos habla, hay que obedecerlo. ¿Para qué? Para que seamos purificados mediante el Espíritu Santo. Mientras más nos demoremos, hermano, en hacer la voluntad de Dios, más se profundizará nuestro pecado. Mientras más yo diga, no, espera un poquito, voy a esperar hasta diciembre, voy a esperar, hermano, más se profundiza. Un pecado lleva a otro pecado. No esperemos que usted peque y que lo que sigue sea una bendición. Un pecado lleva a otro pecado. Cuando usted y yo caemos en un pecado, lo que sigue es otro pecado y otro pecado, y se va inflando hasta que se revienta. Nos reventamos de pecado. Pecado lleva a otro pecado. Abraham obedeció, hermano, muy de mañana. Sigue diciendo en el verso 4: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos.
Miró el monte Moriah, donde el Señor sería sacrificado 2000 años después. Qué hermosura. Porque estamos hablando de Moriah, la tierra de Moriah, el monte donde el templo es una cosa, al ladito fue crucificado el Señor, pero en los límites. Verso 5, entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos. Hermano, qué fe tan increíble la de este hombre. Dios se lo pidió para que lo sacrificara y le dice, le profetiza a estos dos varones: ustedes espérenme aquí, yo iré con mi Isaac al monte. Los dos subiremos, los dos adoraremos y los dos volveremos. Qué fe más preciosa, Dios mío bendito. El Señor nos ayude y que nos ayude, hermano. Pero es que la fe, la Biblia dice que el que le haga falta fe que se la pida a Dios, pero cuando le pedimos fe al Señor, la única forma de Dios darnos fe es a través de la prueba, no hay otra. Porque la fe se prueba en fuego. No hay ejemplo más grande de fe en toda la Biblia que este. Volveremos, iremos, volveremos, hermano, adoraremos al Señor. Yo y mi hijo, o sea, entendamos, yo y lo que yo más quiero, yo y a lo que más tiempo le dedico, yo y todo lo que tú me estás pidiendo, iremos, no iré solo, porque hay muchos que vienen a la iglesia, llevan años viniendo a la iglesia, pero dejan a su Isaac en la casa, dejan las fornicaciones en la casa, vienen, se santifican aquí supuestamente y vuelven y siguen en su pecado, siguen en su mentira, siguen en la pornografía, siguen pegados de todo lo que a Dios no le agrada. No, Abraham dijo: yo voy con lo que me estás pidiendo a Isaac, iremos y adoraremos y volveremos. ¿Por qué? Porque él mismo, mire lo que dice Hebreos, que Dios lo levantó como de entre los muertos, era un tipo de la muerte de Cristo, y era que su hijo lo puso ahí para matarlo, realmente a los ojos de Dios él lo mató y Dios lo volvió a la vida, pero a los ojos de Dios, o sea, Dios vio la fe por dentro, que Abraham estaba dispuesto a hacer lo que Dios le pidiera. Entonces, yo y mi hijo, yo y mi Isaac, Dios lo que le está pidiendo a usted y a mi hermano es nuestro Isaac, lo que más amamos, a lo que más tiempo le dedicamos, lo que más nos aparta de Dios. Eso es lo que Dios nos está pidiendo. ¿Qué está compitiendo en tu vida, varón y mujer de Dios, y en la mía, con Dios? ¿Qué es lo que está compitiendo? Eso es lo que Dios nos está pidiendo. Lo que más amamos, tu unigénito, lo que más amas. Abraham no sabía, hermano, no sabía lo que iba a suceder. Él sabía que Dios se lo había pedido, pero en su corazón él dijo: yo lo llevo, y yo sé que como Dios me lo prometió, Dios lo va a levantar. Si le toca resucitarlo, me lo va a resucitar. Él estaba convencido: iremos, lo sacrifico, Dios me lo resucita y volveremos. Eso era lo que él tenía en su corazón. Imagínense la fe de este hombre. Con razón la Biblia lo llama el padre de la fe, porque él tenía la promesa que Dios le había hecho, y él sabía que Dios no es mentiroso. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Qué lindo, hermano. Yo no sé, hermano, porque eso se aplica a nuestra vida. Yo no sé qué Dios vaya a hacer, hermano, en mi situación, en tu situación, en nuestra situación, o con nuestro hogar, o con nuestras finanzas. No sabemos lo que Dios vaya a hacer, hermano, pero dediquémosle a Dios lo que Dios nos está pidiendo. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo, hermano? Nos está pidiendo de que se genere una paciencia en nosotros, y que esa paciencia sea completa, sea perfecta, para que seamos como su Hijo Jesucristo. Es lo que Dios pide, ver hijos, hermano. Por eso que convenía a Dios para poder llevar muchos hijos a su reino, afligir a Cristo, hermano. Y Cristo ya fue afligido, ya fue humillado, ya fue muerto, ya sufrió lo que tenía que padecer por cada uno de nosotros, y nosotros seguimos sin cambiar, hermanos, seguimos los mismos, hermanos, seguimos los mismos. Tenemos que cambiar. Dios nos está pidiendo lo que más amamos, lo que más, a nuestro Isaac. Cada uno de nosotros sabe cuál es nuestro Isaac. ¿Por qué? Porque Dios promete, hermano, que nos va a convertir eso en bendición, así como lo hizo con Abraham. Abraham dijo: yo subiré y no bajaré solo, bajaré con mi bendición. Yo no sé qué Dios vaya a hacer.
Y así debe ser la actitud de nosotros, hermano, en ofrendarle a Dios lo que Él nos está pidiendo, hermano. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es pulir nuestra fe, hermano, como el oro. Verso 6. Ya estamos terminando. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Esto es un tipo, Isaac, la leña es tipo de la cruz. Abraham es tipo del Padre eterno. Isaac es tipo de Jesucristo. La leña es tipo de la cruz, que él mismo la llevó en su hombro hasta el monte Moría, allá donde se puso el templo. Entonces puso sobre Isaac su hijo la leña, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí. Hermano, en medio de la aflicción y en medio de todo, Dios, la Biblia dice que Dios siempre está dispuesto para nosotros. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Qué lindo, hermano, esa fe tan preciosa. Dios se proveerá de cordero. No importa, Dios va a proveerse de algo, pero yo voy a sacrificar a Isaac. 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó Abraham un altar. Mire usted qué precioso, edificó un altar. Dios ya les había dicho cómo edificar un altar. Y compuso la leña, o sea, no tiró la leña. Recuerde que para que una cosa quede bien horneada, usted tiene que distribuir bien la madera para que el fuego esté entrapado. O sea, que no tiró, la compuso para ofrecer un sacrificio perfecto. Esas palabras tienen un contexto. Y ató a Isaac su hijo. Mire que en el madero, que por ahí dicen, no, que Cristo fue, simplemente lo amarraron en un pedazo de palo así recto y así era. No. La Biblia claramente habla de que compuso la leña. Cuando crucificaron al Señor, compusieron la madera, la leña ahí. La compusieron, la pegaron firme para amarrarlo a Él, para clavarlo a Él. Y dice: y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces vemos que esta es una profecía, hermano, del sacrificio del Hijo de Dios por cada uno de nosotros. Verso 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Abraham estaba firme, hermanos, él no dudando, para ver si me regreso, para ver si Dios me da tiempo, para ver si sigo orando. No, hermano, hay gente que Dios le pide algo y se ponen a orar. O sea, hay cosas por las que no hay que orar. Usted no tiene que orar, ni yo, para dejar la fornicación. Para eso no hay que orar, hay que dejarla ya. Para dejar la mentira no hay que orar. Para hacerle fiel a Dios con lo que Dios dice en su palabra no hay que orar. Ahora a ver a Dios, a ver si le doy esto. Hay que serle fiel a Dios. Yo no me preocupo, lo que dice el hermano es verdad. Yo a veces hasta me sonrojo cuando el hermano dice algunas cosas. ¿Por qué? Porque yo sé que él es un hombre de fe, yo soy un hombre de fe. Yo sé que lo que Dios dice en su palabra, yo lo cumplo y lo tengo que cumplir. Y Dios va a traer gente que lo cumpla, o va a llevar a sus lugares donde se enseña su palabra, gente que lo cumpla. Porque siempre va a haber gente que su Isaac está por encima de Dios. Y para muchos su Isaac es el dinero. Para otros su Isaac es el internet. Si usted suma, hermano, ¿cómo va a ser justo delante de un Dios santo que nos llama a ser santos? Que somos linaje escogido, hermano. Venimos una hora el domingo, hermano, una hora, porque la otra hora estamos cantando cosas que a veces no cumplimos. Una hora a escuchar la palabra del Señor. Y en el internet podemos pasar 10, 12, 15, 30, 50 horas a la semana, hermano. Dios está pidiendo a Isaac. Aquí Dios no está hablando cuentos, hermanos. ¿Cuántas horas paramos en el trabajo? 8 horas diarias.
Son 48 a la semana y venimos una hora, hermano, y cansados y somnolientos y hasta nos dormimos en medio del culto. Eso es pecado, hermano y hermana. Que usted se duerma en medio del culto es pecado, porque es la palabra que se está regando en medio de la iglesia, de las lámparas de Dios, de los candelabros, hermano. Es pecado. Si viene muy cansado, hay gente que tiene problema. Ok, el que tiene problema, gloria a Dios por el que tiene problema. Dios hará. Pero a nosotros bien sanos, hermanos. Ok, hay gente, mire, a veces se ha dado el caso de que un hermano trabaja toda la noche y por no perderse el servicio, hermano, viene. Claro, como unos pobrecitos, pero ya él tiene una excusa. Pero hermano, estamos hablando del Señor una horita. Dios nos está pidiendo nuestro Isaac. O sea, lo que nosotros hacemos, que es más grande que Dios para su vida y la mía. Eso es lo que Dios nos pide, hermano, en esta enseñanza. ¿A quién ama más? ¿A tu hijo o a mí? Demuéstramelo con hechos. Con hechos, no con religión, no con cánticos, no predicándole a la gente en la calle, con hechos, porque inclusive Dios dice, apártese de iniquidad todo aquel que va a predicar en la calle. Y hay gente que en medio de pecado, de fornicaciones, mirando la una y deseando la otra y predicándole a la gente, hermano, no sea desobediente, no le predique a nadie, que Dios lo prohíbe. Apártese de iniquidad todo aquel que va a hablar de mi nombre. Usted le va a predicar a una persona, ¿en qué nombre? ¿En el nombre de los testigos de Jehová? ¿O en el nombre de quién? ¿Del gobernador o del alcalde? En el nombre de Cristo. Y Dios lo dice claramente, hermano. Entonces no estemos por ahí repartiendo trataditos, haciendo cosas y estamos en pecado. Dios lo prohíbe. Dios busca sumisión y sujeción, hermano, total a Él y a su palabra. Eso es lo que Dios busca. Todo el programa de Dios se basa en una sola cosa: la obediencia a Dios. Obediencia. Abraham no hizo la voluntad de Dios renegando, hermano, sino que subió, dice, iremos y adoraremos. Hermano, yo le pregunto a usted, ¿cuál fue la adoración del padre de la fe, del hombre más grande de la fe que ha habido en la Biblia? ¿Cuál fue la adoración? ¿Se fue a cantarle alabanzas y adoraciones a Dios? No, a ofrecer su cuerpecito, lo que más amaba, porque él prefería entregar su vida que la de Isaí. Dios le pidió algo más que su vida, la de su hijo, el que amaba. Y Dios nos pide a nosotros lo que más utilizamos, que nos mantiene apartados de la perfecta voluntad de Dios, nuestro Isaac. Y entonces eso es adoración. Adoración no es cantarle cositas aquí. Adoración es entregarle lo que Dios le está pidiendo a usted y a mí, hermano. Esto es profético. Esto es profético. Yo y mi Isaac subiremos y adoraremos a lo que más amo. Señor, tú me estás pidiendo que te demuestre a quién amo más, a mi hijo o a ti. Yo te lo voy a demostrar. Y desde el que Dios le pidió, dice que madrugó muy de mañana, hermano, y preparó todo. A mí no se me olvida nada. Aquí llevo todo para demostrarte a quién amo más. Hermano, ¿está usted dispuesto, hermana y hermano, a demostrarle a Dios con hechos que usted lo ama más a Él que a su Isaac? Eso es lo que nos pide Dios a usted y a mí. Yo le hago la pregunta, pero es para mí primero que todo. ¿Estamos dispuestos, hermano, a entregarle a Dios lo que más nos separa de Él, lo que Él quiere, para que entonces entremos y comience, hermano, a funcionar ese carácter de Cristo en nosotros, esa fidelidad de Cristo en nosotros? El Señor dice que lo imitemos a Él, que sigamos sus pisadas. Entonces, hermanos, ¿sabe una cosa, hermanos? Mire, ya para terminar, si usted viene a este lugar sin Isaac, sin su Isaac, no habrá adoración. Si usted y yo vinimos a congregarnos sin nuestro Isaac, para entregarle, para sacrificarle a Isaac aquí en la presencia del Señor, usted y yo no vinimos a adorar, venimos a cantar canciones. Entonces Dios nos pide nuestro Isaac. ¿Por qué? Porque Abraham no podía. Imagínense donde Abraham se presente solo al altar. Señor, aquí vine yo. Yo no te pedí eso, yo te pedí que me traigas a tu Isaac. Tráeme a tu Isaac y ahí me adorarás. Sacrifícamelo, no me cantes, sacrifícame lo que te separa de mí. Sacrifícame lo que tú más demuestras que le dedicas más tiempo, que más amas. Sacrifícame. Abraham no se podía presentar solo. Si no nos presentamos con nuestro Isaac, no existe adoración.
Yo y mi Isaac subiremos y adoraremos. Eso fue lo que dijo Abraham. Entonces la pregunta es, hermano, hoy, en este día, hoy 24, ¿usted trajo a su Isaac con usted, hermano y hermana? Hoy. Ya está la cuarta enseñanza. Trajo usted a su Isaac. ¿Usted sabe cuál es? Trajo usted a su Isaac con usted. Trajimos a nuestro Isaac, hermanos. El hombre viejo, el que no quiere perdonar, el que porque me la hizo, porque se acostó con otra o porque esto, ese que no quiere perdonar, esa raíz de amargura, la trajimos hoy, hermano, para que hoy muera, vamos a orar, hoy muera. Y Dios es el que tiene el poder para hacer que eso muera en su vida y en mi vida. Hermano, el hombre viejo, esa mentira, lo que haya en su vida o en la mía, hermano, no importa. Cuantas veces cae el justo, cuantas veces Dios lo levanta. Porque su vida no depende de alguien que lo señale, su vida depende de un Dios santo perfecto, que nos llama siempre a restaurarnos, a amarlo, a bendecirlo, a honrarlo. Trajimos, hermano, a nuestro Isaac hoy o vinimos solos. Vinimos a traer un cuerpo, a sentarlo en una silla, hermano, para decirle a Dios en la cara: Señor, sigo con mi Isaac, y no lo traje. Cerremos los ojos, hermanos. Padre Santo, bendito, fiel, precioso Señor, maravilloso. Tu palabra dice, mi Señor, en 1 Corintios 11:11, Romanos 15:4, que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, mi Señor. Nosotros que estamos en los fines de los tiempos, Dios mío, mira a este pueblo, mi Señor, yo te presento a este pueblo. Señor amado, que tú has traído en esta mañana, mi Señor, que tú estás obrando en sus vidas. Dios mío, termina la obra con cada uno de ellos y conmigo, Señor. Señor, gracias por tus misericordias. Gracias por tus misericordias, Señor, que has tenido hasta hoy con cada uno de nosotros, Señor. Señor, quizás no nos has probado, mi Señor. Quizá hay una prueba que tú tienes, mi Señor, ya escrita para cada uno de nosotros. Señor amado, te pedimos por tus misericordias y por amor de tu nombre, Señor, que nos ayudes, mi Señor, que nos sostengas en medio de la prueba. Que, mi Señor, como dijo tu siervo, mi Señor, cierra mi boca, Señor. Cierra mi boca, mi Señor, con hierro, Dios mío, para que en medio de la prueba, mi Señor, solo, mi Señor, salga alabanza, honra y gloria a tu nombre, Señor. Para que cuando tú pruebes la verdad de nuestra fe, Señor, tú la puedas hallar, mi Señor, en alabanza a ti, mi Señor, en reconocimiento a ti. Dios mío, mira a tu pueblo, mi Señor. Cada uno de ellos y yo somos tu pueblo, somos tus ovejas, Señor, y hoy estamos delante de ti clamando por tu misericordia, por tu perdón, mi Señor. Señor, todos fallamos, Señor, el único perfecto es tú. Dios mío, ayúdanos a permanecer en tu palabra, ayúdanos a permanecer en tus caminos, mi Señor. Ayúdanos a honrarte con nuestra vida, Señor. Hermanos, aquel que quiera, aquella que quiera, haga esta oración conmigo delante de Dios. Dígale: Padre, yo te bendigo tu palabra. Y reconozco, Señor, que tú enseñas de que la prueba es para traer paciencia a mi vida. Y para que esa paciencia sea perfecta, mi Señor, para que cada día nos parezcamos más a tu Hijo Jesucristo. Señor, yo te pido perdón por aquello, por mi Isaac, por aquellas cosas que tú sabes y yo sabemos, Señor, que no me permiten dedicarte todo el tiempo que tú quieres, Señor, como sacerdote tuyo, porque tu palabra dice en 2 de Crónicas 29:11,
No os engañéis, porque yo os he llamado para que estéis en mi presencia, para que me sirváis, para que seáis mis ministros y me ofrezcáis el incienso. Señor, te pido perdón y me arrepiento. Dios mío, glorifícate en mi vida y haz lo que tú quieres que yo haga. Logra tus propósitos en mi vida, Señor. Lávame con tu preciosa sangre, Señor, límpiame. Mi Señor, gracias por tu vida, por tu palabra, mi Señor, por tu amor y por tu perdón. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Vamos a cantar, hermano, esta preciosa adoración.